Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, que esté todo marchando de manera correcta. Les vamos a hablar por supuesto de varias cositas que están listas para ser analizadas y yo les voy a pedir por supuesto lo mismo de siempre, y es que me acompañen hasta el final de este video porque se viene cargadito. Lo de la gente del Barça con el tema Julián es maravilloso. Yo creo que ya esta gente se ha resignado en definitiva. Creo que dijeron ya basta, ya no vamos a poder caer en este juego, ya se acabó. Quedan como 12 días de mercado y eso evidentemente pues va a ocurrir o va a terminar ocurriendo que Julián al Barça al menos no va a ir. Creo que puede salir a otro club, puede serlo, pero a mí me cuesta mucho definitivamente ver al Barça fichando a este hombre, sobre todo por el tema monetario. O sea, me parece muy a menos que bueno, que consigan los 500 millones de euros que Julián voluntariamente firmó. Eso hay que tenerlo en cuenta. Recordemos que Julián Álvarez voluntariamente firmó ese contrato y bueno, vamos a ver si ponen los 500, de pronto el Atleti de alguna u otra manera termina traspasándolo, ¿no? Vamos a arrancar ya porque les quiero mostrar una maravilla y algo que confirma que el Barça está en la absoluta mierda. Chicos, y para empezar vamos a colocarles esto de Mundo Deportivo, que bueno, colocaba esto: el dinero que se ahorra el Barcelona por Rodrigo Hernández. Y bueno, es un clickbait de esos de los que ya no se ven, absolutamente vergonzoso. Y si alguien aquí les colocó la imagen de lo que supuestamente el Barça se ahorraba con la operación de Rodri, no decía el dinero que se ahorra el Barcelona por Rodrigo. El club no tendrá que pagar a la federación los 57.809 euros que corresponden a su primera inscripción, ya que esa cantidad ya la había abonado el Villarreal cuando el jugador subió al primer equipo. Es absolutamente de locos. O sea, mira, yo no sé ni qué opinar de este tipo de cosas, pero bueno, creo que el Mundo Deportivo, celebrando que el Barça se haya ahorrado 57.800 euros, nos habla un poquito de la situación económica del Barça. Es absolutamente maravilloso. Y para continuar, pues básicamente ya Rodri es oficial, ya ha hablado para la televisión del club. Hay gente que piensa que el madridismo está muy jodido. Si supieran lo jodido que estoy yo, o sea, no tienen ni idea. O sea, me parece... Creo que es... O sea, si se hubieran llevado a Haaland, si estuviera bastante preocupado, sinceramente. Un futbolista de esa talla. Incluso el mismo Julián Álvarez te diría que estoy preocupado y jodido, pero... Vamos a escuchar estas primeras declaraciones. Barcelona, bueno... es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí. Bueno, ¿qué les puedo decir al respecto de todo esto? Para los madridistas que todavía estuvieron mucho tiempo sufriendo por el tema este de Rodrigo Hernández, les quiero mostrar estas declaraciones. Y bueno, me quiero quedar con eso que dice que era su primera opción el Barça, y eso es algo respetable por los valores del club. Y creo que estoy totalmente de acuerdo. Leí un tuit que los valores del Barça van muy en la línea con lo que es Rodrigo Hernández como futbolista, así que estoy totalmente de acuerdo. Y si no, repasen lo que sucedió después y las faltas de respeto a un compañero de profesión al que le habías robado el Balón de Oro, un Balón de Oro que nunca mereciste, o sin irnos muy lejos, ni siquiera un compañero de profesión, un compañero de equipo al que le faltaste el respeto durante el Mundial. Y si no, repasen la imagen, busquen en Twitter Rodri Bernardo Silva y van a entender lo que les digo. Así que perfectamente encaja en los valores del FC Barcelona el Rodri este. Ahí qué pena, pero ando medio maluco de aquí, la verdad no puedo hablar más alto, pero bueno, creo que se entiende bastante bien. El Cholo Simeone respecto de lo de Julián Álvarez, vamos a empezar a repasar cositas sobre Julián que me parecen increíbles. Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos. A ver, ¿qué les puedo decir? Simeone creo que ha sido también bastante tajante al respecto. Esto ha sido hoy en la previa del partido que creo que tiene mañana el Atleti, al respecto de todo esto, decir, mira, Julián,
la decisión del club es que se quede, se va a quedar. No voy a hacer mucho énfasis, pero quería que hiciéramos una recopilación de toda la gente que está diciendo que Julián definitivamente se queda en el Atlético. Muchachos, y para continuar en esta línea en la que vemos cómo la gente dice que no, que sí acabará en el Barça, y la gran mayoría sigue sosteniendo que este hombre se va a quedar en el Atlético de Madrid. Miren esto de Nacho Peña. Tenemos tiempo que no hablábamos de Nachito aquí en el canal, pero me parece un periodista bastante digno en muchos sentidos, y aquí ha hablado al respecto de esto. Julián no va a vestir la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Upa. Se ponga como se ponga su representante y se ponga como se ponga el Barça. No va a vestir la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Si Julián, información, reitero, la información que a mí me transmiten. Si Julián se marcha a algún equipo, al final de este mercado será al extranjero. Pero el Atlético de Madrid se niega en rotundo a vendérselo al Barça. Ni por 100, ni por 150, ni por 200. Vale, Otra conviene, cosa es ¿no? que el Barça Que no va. consiga los 500 de la cláusula y los deposite en la sede de la Liga. Si Imposible. deposita los 500 millones, se lo lleva el Atlético de Madrid. Ahora, No hay manera. si no, me juran y me perjuran No, igual para... que no va Hay a algo- jugar ni se va a poner la camiseta del Fútbol Club Barcelona por Hay mucho que lo intente. hay algo- Creo hay que algo es a muy analizar, claro. y ya os la lanzo, creo que es a analizar la manera en la que han manejado Hidalgo, el representante, y el propio Julián, el momento que eligió para hacer la declaración. Yo creo que a este chaval le han liado, le han engañado, no le han transmitido bien las cosas, pero le han metido en un lío muy gordo. Y si se queda en el Atlético de Madrid, es la afición más brava que hay, le va a costar conseguir el perdón de los aficionados. Que Es increíble porque, repito, muchachos, o sea, mucha gente, allá cuando el río suena es porque piedras trae. Muy pocas veces en el fútbol puede pasar todavía. Yo digo que, bueno, sería un milagro que Gilmarín salga así un día todo loco, borracho, y diga, no, es que yo soy del Barça y todo esto fue no sé qué, una película esa súper rara que uno dice, mira, pasó ya no, pero pocas veces se ha visto que hayan volantazos diferentes o sea, a lo que ya la gente está afirmando en el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que los periodistas, cuando ya se atreven a afirmar las cosas de manera tan tajante. Vamos a continuar. Esta es otra de las opiniones que me gustaría que escucháramos. También vamos a escuchar la de J. Jordi en este mismo clip, pero Damián, creo que se llama este hombre, sí, que es del Atlético de Madrid. Me imagino que al ser periodista, al estar en un medio de comunicación con tanta relevancia o que tiene tanto alcance, me imagino que tendrá de alguna manera algún vínculo con la gente del club, ¿no? Y mira lo que dice este hombre al respecto de todo esto y lo que dice J. Jordi también. Julián no va a jugar en el Barcelona, no va a ir al Barcelona. Para que te quedes tranquila, Ana Rosa. Muy bien ahí. Bravo ahí. Bravo ahí. A ver, por favor. ¿Quién habla ahora? A ver ahora quién habla. No, pero, a ver ahora quién mejora. Jota. A ver, Jota, la cámara, ¿tienes en la cámara? Ana Rosa la tienes ahí, por favor. ¿Qué le dirías a Ana Rosa, Jota? Ahí está, Ana Rosa. Ahí está, mira. Ana Rosa. Mira, ahí está Ana Rosa. ¿Qué le dirías de Julián? Ana está guay y fuerte, ¿eh? Mucho. Madre mía. Estoy prudente. Ana Rosa. Julián va a jugar en el Barça. Creo que es de los pocos, incluso el soberbio de Gerardo Romero ya se bajó el barco, y de hecho lo vamos a escuchar de último en un momento. Pero que venga, obviamente este es un ganar-ganar, porque tengan en cuenta que él dice que Julián va a acabar en el Barça. No, lo que pasa es que no dice esta temporada, no dice básicamente va a jugar en el Barça. Me imagino que en algún tiempo de la historia, como llegó el Kun Agüero con 38 años, no sé. Me parece muy llamativo esto, ¿no? Porque, como les digo, se lanza la canasta si lo fichan. Dicen, yo lo dije, exclusiva, y aquí está Julián Álvarez antes del 30 de agosto. Y si no lo terminan fichando, pues él va a decir, yo dije, pero no dije cuándo iba a jugar en el Barça. No, es que es lo de esta gente es absolutamente maravilloso. Y mira, yo no sé cómo pretenden ellos, pero la única manera de que yo veo que Julián fiche por el Barça es que salga este verano a otro equipo y la temporada que viene haya otro movimiento, o sea, no sé. Y sin embargo, si se va a un Arsenal, un equipo de estos que no es un equipo que se la vaya a poner muy fácil, me cuesta ver las cosas, no. Ojo, porque pueden ser días bastante interesantes. Y aquí está lo que les decía, muchachos, para cerrar, de Gerardo Romero, ya afirmando lo que todos veníamos esperando después de todo el show anual que montan todos los años en el verano. 18 de agosto a las 5:46. Tengo muy pocas esperanzas. Si queréis hacer un clip Atléticos, ya los podéis hacer, lo podéis convertir en viral y podéis celebrar que a lo mejor
lo vendéis, os lo quedáis. Pero al Barça, ahora, hoy, parece complicado. Entonces, mi información a las 5:47 del 18 de agosto del 2026 es que hay muy pocas opciones que Julián venga al Barça lo que queda de mercado. Esa es mi información. Mira, es que me parece increíble después de el show que montó con lo del avión, con no sé qué, es que me parece sencillamente increíble. Bueno, al final, haciendo un pequeño análisis de la situación Fútbol Club Barcelona y entendiendo un poco lo que ha sucedido en el fichaje de Rodrigo Hernández, hay que aclarar una cosa. Joan Laporta sabía que el ridículo al que se está exponiendo al Barça al intentar y obviamente no poder fichar a Julián Álvarez era grotesco y monumental. Entonces intentaron dar un golpe de opinión robándoles de alguna manera el fichaje de Rodrigo Hernández al Real Madrid. No, lo que se habla es que el Madrid ofreció 45 millones y hubieron dudas en todos los sentidos del City, de Rodri, etcétera, etcétera. Incluso lo vieron seguramente como una especie de falta de respeto. Entonces Laporta vio esa oportunidad de decir, mira, me robaron todos los fichajes que teníamos ya medio monitoreados. Encima no voy a poder fichar a Julián, voy a montar el circo de todos los años, no voy a poder ficharlo, voy a hacer un ridículo, entonces voy a dar este golpe a la opinión pública para que la gente no se enoje tanto. No es tan sencillo como eso, pero repito, lo de este hombre con las mentiras año tras año es absolutamente increíble. O sea, y hay 50.000 personas viéndolo diariamente, que nos habla un poquito del nivel de la gente del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Sus opiniones, por supuesto, en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y chao.